esta segunda parte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven y envíanos desde el cielo un rayo de tu luz. Seguimos meditando en el Magnificat, que es el canto de María, la alabanza alegre de María Santísima, nuestra Madre. El punto 6 nos lleva a estas palabras de la Virgen. Su nombre es santo. María, como buena judía, exalta el nombre de Dios. Para los judíos estaba claro que el nombre de Dios es santo. Dios es el santo de Israel. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Isaías 6:3. María alaba al Dios 3 veces santo. Nosotros tenemos que aprender de María Santísima a alabar el nombre de Dios. Dios es santo. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa que estamos llamados a santificar el nombre de Dios? Dios es infinitamente santo. Nosotros no vamos a añadir a la infinita santidad de Dios nada. Dios es infinitamente santo, es el 3 veces santo. Cuando decimos que debemos santificar el nombre de Dios, lo que estamos diciendo es que con nuestra santidad, esforzándonos todos los días por la santidad, muchas personas reconocerán a ese Dios 3 veces santo. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que el embajador del Perú en un país de Europa se emborracha y comienza a orinar en una calle de una ciudad europea. Se vuelve una pileta humana. Y los periodistas le toman fotos a quien deja mal el embajador del Perú en ese país europeo, a todos los peruanos. Si nosotros, que somos discípulos de Cristo, no damos testimonio, dejamos mal al Señor. Y si nosotros nos esforzamos por ser santos, entonces la gente va a alabar a Dios. Gandhi decía, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Porque los cristianos que veía Gandhi no daban testimonio. No se esforzaban por ser santos. Por eso, estas palabras de la Virgen, su nombre es santo, son un llamado a darnos cuenta que tenemos que esforzarnos todos los días por la santidad. Tenemos que ser santos. No hay otra. ¿Me han entendido, hermanos? Tenemos que ser santos, no hay otra. Una vez la hermana de Santo Tomás de Aquino le preguntó a su hermano, el gran teólogo Tomás, quiero ser santa, ¿qué debo hacer? Santo Tomás le respondió, ¿quieres ser santa? Una sola cosa, quererlo. Hermano, ¿quieres ser santo? Esa es la pregunta. Porque si quieres ser santo ya estás en camino de la santidad, porque vas a poner los medios para plasmar ese querer. La santidad no está en lo raro. Hoy estamos celebrando la memoria de San José Obrero. San José vivió la santidad en lo ordinario.
No es correcto pensar que los ángeles serruchaban la madera o clavaban las tablas. San José sudó la camiseta. San José se santificó en lo ordinario. María Santísima también nos enseña que la santidad está en lo ordinario. Los evangelios nunca nos hablan de que la Virgen hizo cosas extraordinarias. María hizo lo de cada día con un gran amor a Dios y al prójimo. Una vez Santo Domingo Sabio, quien murió a los 15 años, le preguntó a Don Bosco: Don Bosco, quiero ser santo, ¿qué tengo que hacer? Y Don Bosco le dijo: ¿quieres ser santo? Haz tus deberes de cada día con alegría y serás santo. Ahí está la santidad, queridos hermanos. Aprendamos de la Virgen, aprendamos de San José a esforzarnos en lo ordinario por agradar a Dios. Que nadie piense que la santidad está en lo extraordinario. La santidad está en lo ordinario, en lo de cada día. Yo te invito para que te preguntes: ¿alabo el nombre de Dios? ¿Sé que santificar el nombre de Dios es esforzarme por la santidad? ¿De verdad estoy convencido que debo ser santo? ¿Sé que la santidad está en la vida ordinaria? Hermanos, la santidad está en lo ordinario. Dios no te va a pedir si has dormido sobre el suelo, o te has ido de rodillas hasta el centro de Lima, o te has flagelado un mes, o has ayunado 3 meses. En primer lugar, Dios te va a pedir cuentas de tu vida ordinaria. ¿Cómo has vivido tu vida ordinaria? Por ejemplo, ¿cómo has tratado a las personas con las que vives? ¿Cómo has hecho tus deberes de cada día? ¿Cómo estás viviendo tu vocación a lo largo del día? Preguntémonos: ¿alabo el nombre de Dios? ¿Sé que santificar el nombre de Dios es esforzarme por la santidad? ¿De verdad estoy convencido que debo ser santo? ¿Sé que la santidad está en la vida ordinaria? Un sacerdote santo contaba que había ido al peluquero y estaba conversando con el peluquero, y el peluquero le dijo al sacerdote: padre, en mi pueblo hay una mujer que le decían la santa. Y este sacerdote le preguntó al peluquero: ¿y por qué le decían la santa? Porque iba al monte y comía hierba. Y este sacerdote le dijo: no deberían llamarla la santa, sino la cabra. La santidad, hermanos, no está en lo raro. Aprendamos de la Virgen María, aprendamos de San José a vivir la santidad en lo ordinario, en lo de cada día. Les invito a meditar Primera de Tesalonicenses 4:3. Es un llamado a la santidad. Vamos con el 7º punto. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. María, en el Magnificat, resalta el atributo más excelente de Dios. ¿Cuál es el atributo más excelente de Dios? Es la misericordia. De Dios podemos decir que es omnipotente, es infinito, es eterno, es sabio, lo sabe todo, pero sobre todo, Dios es misericordioso. La misericordia es el atributo más excelente de Dios. En Dios todo es misericordia. Y María es efecto de la misericordia de Dios. María es la criatura más santa que ha creado Dios, porque Dios ha tenido misericordia de María.
María es la obra maestra de la Trinidad, es la hija de Dios Padre, es la madre de Dios Hijo, es la esposa del Espíritu Santo, porque ha sido receptora de la misericordia de Dios uno y trino. En María descubrimos las maravillas de la misericordia de Dios. Todo lo explica la misericordia de Dios. Nosotros también tenemos que ser receptores de la misericordia de Dios. Dice el Papa Francisco que debemos dejarnos misericordiar. El Papa usa el verbo primeriar. Dios primerea y somos misericordiados por Dios. ¡Qué bonito! Tú eres misericordiado por Dios. Por eso, queridos hermanos, no es bueno estar recordando los pecados pasados que ya te has confesado, porque la infinita misericordia de Dios ha pulverizado tus pecados. Dios te ha perdonado, perdónate tú también. Déjate misericordiar por Dios. Queridos hermanos, tu pasado confesado ha sido pulverizado en la infinita misericordia de Dios. La misericordia de Dios, dice la Virgen, llega a sus fieles de generación en generación. Recibe esa misericordia que brota del corazón de Jesús, del Señor de la divina misericordia. Déjate misericordiar, no estés recordando tus miserias pasadas que ya has confesado. Otra cosa es cuando uno no ha confesado pecados por vergüenza, entonces tiene que acercarse a un sacerdote. El sacerdote no te va a pegar, no te va a dar una paliza, te va a comprender, pero dilo todo. Cuando te confieses, dilo todo. Voy a usar una palabra teológica, desembucha todo. Todos somos pecadores, por eso necesitamos experimentar la misericordia de Dios. Purifica tu memoria. No estés recordando tus miserias pasadas, ya perdonadas. La Virgen dice que la misericordia de Dios llega a sus fieles de generación en generación. Para que esa misericordia llegue de generación en generación, estás tú y estoy yo. Por eso estas palabras de la Virgen también son una tarea para todos nosotros. Tenemos que ser portadores de misericordia, tenemos que ser canales de misericordia, tenemos que ser conductos de la divina misericordia. ¿Cómo? Practicando las obras de misericordia. Aprendamos de la Virgen a practicar las obras de misericordia. María tuvo misericordia de Santa Isabel, por eso la va a visitar. María tuvo misericordia de los flamantes esposos en la boda de Caná. Por eso busca a Jesús para que el Señor haga su primer milagro. María es reina de misericordia, porque es mamá. Toda mamá es misericordiosa con sus hijos. Una mamá siempre está buscando el lado positivo de sus hijos. Cuando uno conversa, por ejemplo, con la madre de un preso, uno se sorprende cómo el corazón de una madre es tan grande que un hijo, por más miserable que sea, siempre tiene un lugar en el corazón de su madre. ¿Cuántas veces escuchamos de mamás de presos que dicen, mi hijo es bueno, ha matado 50 personas, ha robado 20 bancos, pero el niño es bueno? Una mamá siempre está buscando como comprender al hijo. María Santísima no es cómplice de nuestros pecados. La Virgen quiere nuestra conversión.
pero nos mira con misericordia, nos mira con ternura. Pídele a la Virgen que purifique tu memoria, porque recordar tus miserias pasadas no te hace bien. Vamos a preguntarnos, ¿creo de verdad en el perdón de Dios? ¿Estoy esclavizado por mis pecados pasados ya perdonados? Acudo a María, Madre de Misericordia, para que me ayude a purificar mi memoria. Dile a la Virgen, Madre Santísima, purifica mi memoria, purifica mi corazón. Comunico misericordia ahí donde estoy. En la presencia de Dios, en este momento, invocando al Espíritu Santo, pregúntate, ¿creo de verdad en el perdón de Dios? Si crees de verdad en el perdón de Dios, ¿por qué no te perdonas? Si crees de verdad en el perdón de Dios, ¿por qué estás esclavizado por tus pecados pasados ya perdonados? Acude a María, Madre de Misericordia, para que ella purifique tu memoria, para que resetee tu memoria. Estoy usando un lenguaje tecnológico. Aprendamos de María a comunicar misericordia. Y así también vamos reparando los pecados pasados ya perdonados. Padre Carlos, ¿cómo puedo reparar? He cometido muchos pecados, ya me he confesado de todos esos pecados. Practica las obras de misericordia. Las obras de misericordia purifican. Las obras de misericordia hacen que reparemos por aquellos pecados, ciertamente ya confesados, pero que todavía todo. Te invito a leer Efesios 2, 4 al 10. Lee este texto, léelo muchas veces para que te des cuenta que Dios es rico en misericordia. Y si has sido salvado es por misericordia, por gracia. Que la Virgen Santísima nos ayude a todos nosotros a abrir nuestro corazón a la infinita misericordia de Dios. Vamos con el octavo punto. Él hace proezas con su brazo. María señala que Dios hace maravillas. En la Biblia, la imagen del brazo de Dios se usa para hablar del poder de Dios que hace maravillas en la vida de Israel, en la vida de los hombres. Por ejemplo, Dios sacó a Israel de Egipto con brazo fuerte y mano extendida. María nos habla del brazo de Dios que hace proezas. La Virgen nos enseña a percibir cómo Dios no se cansa de hacer maravillas en nuestra vida. Hoy también Dios quiere hacer proezas en tu vida, en tu familia. Deja que Dios actúe en tu vida, deja que Dios haga proezas en tu vida. No pongas obstáculo a la obra de Dios. Queridos hermanos, mucho hacemos no estorbando la obra de Dios. ¿Y cómo estorbamos la obra de Dios? Cuando queremos hacer nuestros caprichos y no lo que Dios nos pide. Padre Carlos, ¿cómo sé lo que Dios me pide? Tú tienes una vocación, tienes unos deberes de Estado. Ya sabes lo que Dios te pide. Cumplir los mandamientos, vivir las bienaventuranzas, practicar las obras de misericordia, cumplir tus deberes de Estado como casado, casada, soltero, sacerdote, religioso, religiosa. Cada uno tiene sus deberes de Estado. Dios quiere hacer proezas con su brazo en nuestra vida. Dios hizo maravillas en la Virgen María. María ha sido ese jardín donde el Espíritu Santo ha sembrado las flores más bonitas que son todas las virtudes. Dios ha hecho maravillas en María. La ha llenado de todos los dones, de todas las virtudes, de todas las gracias. Y María colaboró. Y a eso voy. Dios quiere hacer proezas, maravillas contigo. Hay que colaborar con Dios. No pongamos obstáculos a la obra de Dios. Hay que colaborar con Dios.
¿Cuántas veces en las prédicas les he hablado de que lo nuestro es nada comparado con lo que Dios hace en nuestra vida? Pero eso poquito que nosotros le damos a Dios es importante. El típico ejemplo que pongo: lo nuestro es darle ceros a Dios. Tú le das un 0 a Dios, Dios pone el 1 adelante, tenemos 10. Tú le das 2 ceros a Dios, Dios pone el 1 adelante, tenemos 100. Tú le das 3 ceros a Dios, Dios pone el 1 adelante, tenemos 1000. Lo nuestro es poner ceros. Dios hace proezas con esos ceros que le damos a Dios. Hay que colaborar con Dios. Él sigue actuando hoy en nuestra vida. Él quiere hacer proezas. Él nos transforma. Él hace maravillas con nosotros. Hay que dejarnos modelar. Somos como el vaso en manos del alfarero. Tenemos que ser como el pincel en manos del artista. Hay que dejarnos llevar por la mano de Dios. Ser dóciles al Espíritu Santo. Vamos a preguntarnos, estoy convencido de que si me dejo modelar por el Señor, Él hará maravillas en mi vida. Déjate modelar por el Señor. ¿Reconozco las acciones maravillosas que Dios ha hecho en mi vida? Tenemos que ser agradecidos. Piensa en todas las proezas que Dios ha hecho en tu vida, que son muchas. Tenemos que ser agradecidos. Pregúntate. Qué importante es, queridos hermanos, dejarnos transformar por Dios, abrir nuestro corazón. Él va a hacer proezas en nuestra vida. Dios hará proezas en nuestra vida. Vamos a dejar como texto para que mediten Jeremías 20:11. Tenemos que actuar siempre con Dios y vamos a ser ganadores, no perdedores. El que actúa con Dios siempre es ganador. Jeremías 20:11, que no se les olvide. Tenemos que ser ganadores. Y para ser ganadores, estar con Dios, hacerle caso a Dios, respetar la ley de Dios, colaborar con Dios. Vamos con el punto número 9. Dispersa a los soberbios de corazón. María es la humilde esclava del Señor y afirma cómo a Dios le desagrada la soberbia. Ya hemos hablado de la humildad. No me voy a detener mucho en este punto. Pero es bueno que sepamos que hay pecados que son capitales, y así se llaman capitales porque son fuente de otros pecados. Uno de los pecados capitales es la soberbia. Un feligrés del santuario un día me dijo: Padre Carlos, yo tengo peligás. Yo le dije: habla bien, pues, compadre, no me estés rayando, no me estés enredando. Sí, Padre Carlos, yo tengo peligás. Son los pecados capitales: pereza, envidia, lujuria, ira, gula, avaricia y soberbia. Es una forma fácil de aprender los pecados capitales. Ahora, el primer pecado capital es la soberbia. Es el peor pecado. El diablo es soberbio. Y frente a la soberbia está la humildad. En todo pecado siempre hay una cuota de soberbia. La soberbia nos lleva a no reconocer nuestros pecados
a no reconocer nuestros límites, a no reconocer nuestros defectos y, como ya les he dicho, a tener ese complejo de superioridad y a enojarnos si alguien nos corrige. Pidámosle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a erradicar todo tipo de soberbia de nuestra vida. Vamos a preguntarnos, ¿en qué aspectos de mi vida hay soberbia? ¿Me creo impecable? ¿Me enojo cuando me corrigen? ¿Tengo complejo de superioridad? Queridos hermanos, en la presencia de Dios, invocando al Espíritu Santo, vamos a preguntarnos en qué aspectos de mi vida hay soberbia. ¿Me creo impecable? ¿Soy como el profesor Girafales que decía, solo me equivoqué una vez cuando pensé que estaba equivocado? ¿Me enojo cuando me corrigen? Cuando alguien me corrige, pongo mala cara y digo, no te metas en mi vida. ¿Tú quién eres para corregirme? Tengo complejo de superioridad, es decir, me creo la última Coca-Cola del desierto, me creo la mamá de Tarzán. Que la Virgen Santísima nos ayude a erradicar la soberbia de nuestra vida. Les invito a meditar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Mediten este texto, estoy seguro que les va a ayudar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. ¡Qué bonito! Hay que erradicar la soberbia de nuestra vida. La Virgen, la humilde esclava del Señor, nos ayudará a erradicar la soberbia de nuestra vida. En el Magnificat nos encontramos con el punto número 10. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. María nos enseña en el Magnificat que quienes se creen poderosos son nada ante Dios. Y quienes reconocen su debilidad ante Dios son enaltecidos. Jesús ha dicho que el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. María es la humilde esclava del Señor. Ella ha sido enaltecida. Queridos hermanos, nosotros no podemos considerarnos dentro del grupo de los poderosos, de los que se creen con poder, pero no cuentan con Dios. Nosotros no somos del grupo de los poderosos que no cuentan con Dios. Nosotros somos del grupo de aquellos que saben que con Dios lo podemos todo. Y por eso lo esperamos todo de Dios y colaboramos con Dios. Nosotros tenemos que ser del grupo de los Anahuín. ¿Quiénes eran los Anahuín? Los pobres de Yahvé. Eran el grupo de justos, de personas sencillas y humildes que esperaban al Mesías. Los Anahuín, los pobres de Yahvé, consideraban su fragilidad y todo lo esperaban de Dios. Nosotros no nos consideramos poderosos sin Dios. Somos poderosos con Dios. Sin Dios no servimos. Con Dios todo lo podemos. Somos poderosos con Dios. Sin Dios nada podemos. Nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestra esperanza está puesta en Dios. Por eso les invito a preguntarse, ¿me creo poderoso sin contar con Dios? ¿Soy autosuficiente?
He tomado conciencia que solo si considero mi fragilidad podré experimentar el poder de Dios. Queridos hermanos, sin Dios no somos poderosos. Con Dios somos poderosos. Y eso no significa que estando con Dios la vida va a ser color de rosa, de ninguna manera. Porque no te olvides, el Señor bendice con la cruz. Pero el Señor te dará la gracia para llevar con alegría las cruces de cada día. Toda persona que se abandona en Dios es poderosa. Por eso les invito a meditar en este texto, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel Dios que me conforta. San Pablo dice, todo lo puedo. No dice algo puedo. Todo lo puedo en aquel Dios que me conforta. Aprendamos de la Virgen a apoyarnos en Dios, a ser como los Anahuín, el grupo de sencillos, de humildes, que habían puesto su confianza en el Señor. San Maximiliano María Kolbe, el loco de la Inmaculada, decía, todo lo puedo en Dios que me conforta y en la Inmaculada Concepción. Qué bonito lo que decía San Maximiliano María Kolbe. Todo lo puedo en Dios que me conforta y en la Inmaculada Concepción. Pidámosle a la Virgen ser como los Anahuín. Los Anahuín habían puesto su confianza en el Señor. Vamos con el punto 11. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. María nos presenta a un Dios que atiende a los hambrientos. ¿Pero qué tipo de hambrientos son los que son saciados por Dios? Los que tienen hambre de Dios. Y tener hambre de Dios es tener hambre de paz, de justicia y de solidaridad. Queridos hermanos, hay que tener hambre de Dios. Y el hambre de Dios es hambre de paz, es hambre de justicia, es hambre de solidaridad. Nosotros debemos tener siempre el hambre de Dios, que es hambre de Eucaristía en definitiva. Hay que tener hambre de Eucaristía. Y el hambre de Eucaristía es también hambre de paz, hambre de justicia, hambre de solidaridad. Debemos tener hambre de paz, llevando paz ahí donde estamos. No podemos ser personas conflictivas. Hay que tener hambre de justicia, siendo personas justas. Estamos cansados de la corrupción. Es una vergüenza lo que ocurre en las clases políticas, de izquierda y de derecha. ¿Cuánta corrupción hay? En todos lados. Nosotros no podemos ser cómplices de la corrupción. Tenemos que ser personas honestas, haciendo bien nuestros deberes, no cayendo en la criollada. Debemos tener hambre de solidaridad. Tenemos que preocuparnos de los demás, especialmente las personas más pobres. Un cristiano, un devoto de María, tiene hambre de paz, tiene hambre de justicia, tiene hambre de solidaridad y no recurre a las ideologías para cambiar el ambiente. Recurre al Evangelio. Hay que recurrir al Evangelio. El Evangelio es profundamente liberador. Vivamos el Evangelio con radicalidad. Y vamos a ser portadores de paz, de justicia y de solidaridad. El hambre de Dios nos hace ricos de verdad. La Virgen dice que Dios a los ricos los despide vacíos. Son los ricos
que han desplazado a Dios en sus vidas. Queridos hermanos, Jesús nos habla de la virtud de la pobreza. María vivió la virtud de la pobreza. La virtud de la pobreza, por si acaso, no es miseria. La Iglesia no condena el progreso siempre y cuando el progreso no desplace a Dios del primer lugar de la vida de los hombres. Nuestro tesoro es Jesús. El tesoro de María es Jesús. El tesoro de San José es Jesús. ¿Quién debe ser tu tesoro? Jesús. Y si con tu trabajo honesto mejoras y tienes cosas, bendito sea Dios. ¿Por qué vamos a envidiar a las personas que con su trabajo honesto han mejorado económicamente? Por eso el comunismo es perverso. Por si acaso, esa palabra de perverso la dijo Pío XI, un papa. Y San Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus, volvió a señalar que la Iglesia rechaza el comunismo, porque es un sistema basado en el odio, en la lucha de clases, y además es un sistema ateo. Ahora, la respuesta al comunismo no es el capitalismo descontrolado, que hace, lamentablemente, que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Pero la respuesta a la pobreza no es el comunismo. La respuesta a la pobreza es el Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio. Ser personas justas, personas sobrias, personas que se preocupan de los más pobres, personas que llevan paz. Ahí está la respuesta. Solo Dios sacia el hambre de infinito que tiene todo hombre. Hambre de paz, hambre de justicia, hambre de solidaridad. Dios nos sacia. Solo Dios basta, decía Santa Teresa de Jesús. Yo les invito para que se examinen y delante del Señor, invocando al Espíritu Santo, respondan estas preguntas. ¿Tengo hambre de Dios? ¿Tengo hambre de justicia, paz y solidaridad? ¿Creo que las cosas materiales llenarán mi corazón? Si tú crees que las cosas materiales van a llenar tu corazón, estás muy equivocado. Las cosas materiales nunca van a llenar tu corazón. El único que llenará tu corazón es Dios. Aprendamos de la Virgen María a llenarnos de Dios. María vive sumergida en Dios. El programa de María es vivir radicalmente con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos llena. La radicalidad evangélica, como ya les he dicho. Por eso, aprendamos de la Virgen a tener hambre de Dios, a dejarnos llenar por Dios, por su amor, por su ternura, por su misericordia. Les invito a meditar en esta bienaventuranza, Mateo 5:6. En realidad, hay que meditar en todas las bienaventuranzas, pero sobre todo, esta bienaventuranza tiene que ver con el punto 11, que son estas palabras de la Virgen: a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Vamos ahora con el siguiente punto. Ya estamos terminando. Algunos quizás tienen hambre. No se preocupen, estamos ya terminando esta meditación. Faltan pocos puntos. Punto número 12. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. María nos enseña que Dios auxilia a sus siervos, porque tú eres siervo de Dios. Tú tienes un título, siervo de Dios.
Y como ustedes muy bien saben, hay un título que yo tengo, siervo inútil. Por si acaso, tú también eres un siervo inútil. Pero el Señor nos hace útiles. A mí me da risa cuando yo digo soy un siervo inútil. Padrecito, no se diga así. Inclusive mi mamá me dice, no te digas así, hay que tener autoestima. Mamá, está en el Evangelio. Somos siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. Ahora, el Señor nos hace útiles. El Señor cuenta con nosotros, nos auxilia con su gracia. Una de las anécdotas más graciosas que me ha pasado y que la he contado muchas veces es cuando toqué el timbre de la casa de una señora legionaria, le llevaba la comunión, toqué el timbre y la nieta, a través del interruptor, pregunta, ¿quién es? Y yo dije, soy un siervo inútil. Y esta santa nieta respondió, pase, padre Carlos. Me había reconocido. Nosotros tenemos que considerarnos siervos de Dios. Siervos inútiles, el Señor nos hace útiles. Y el Señor nos auxilia. Dios nos auxilia porque es misericordioso. Dios se acuerda de nosotros. En la memoria de Dios estamos todos nosotros. Dios tiene buena memoria. Dios se acuerda de ti. Dios te tiene presente. Dios no te ha olvidado. Dios te auxilia hoy. Nadie puede decir, ya no puedo más. Esto debería decirlo el que no cree en Dios. ¿Tú crees en Dios? Tú sigues a Cristo. Tú amas a la Virgen María. Tú no puedes decir, ya no puedo más. Porque el Señor te auxilia. Se cuenta de dos niños que estaban ayudando a su papá a cargar leña. El papá era leñador y llamó al más pequeñito, le dice, extiende tus brazos. Y este señor comenzó a echarle leña a los brazos de su hijo pequeñito. Comenzó a cargar con leña los brazos de su hijo pequeñito, echaba leña, y el hijo mayor le dice a su papá, papá, detente, ya no cargues tanta leña en los brazos de mi hermanito. Y el niñito, el pequeñito, le dice a su hermano, cállate, mi papá sabe hasta dónde tiene que cargarme con la leña. Fíjense, Dios no te va a dar cargas que no puedas llevar. Porque Dios auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Dios te auxilia a ti, que eres su siervo. Y Dios se acuerda de ti porque es misericordioso, te tiene presente en su memoria. Sabe muy bien Dios lo que te está pasando. Y Dios te auxilia. Vamos a preguntarnos, ¿soy consciente de que Dios siempre me tiene presente y me ama? ¿Estoy convencido de verdad en el auxilio divino? Sé que Dios no me dará pesos que no pueda llevar con su gracia. Dios no te va a cargar más de lo que puedes tú llevar. Dios no te va a cargar hasta aplastarte. ¿Eres consciente de que Dios siempre te tiene presente y te ama? ¿Estás convencido de verdad en el auxilio divino? ¿Estás convencido que Dios no te va a cargar a tal punto que estés aplastado? El Señor te va a dar la gracia para que lleves con alegría las cruces de cada día. Todos tenemos que llevar cruces. Padrecito Carlos, yo no tengo ninguna cruz. ¿Qué haces aquí? Ya estás en el cielo. Te voy a prender una velita.
Todos tenemos que llevar cargas, pesos, y el Señor nos da su gracia. Les invito a leer el Salmo 69. Cuando pienses que no puedes más, abre tu Biblia, lee el Salmo 69 y después hablamos. ¿De acuerdo? Cuando te sientas agobiado por los problemas, abre tu Biblia, lee el Salmo 69. Dios te va a hablar en ese salmo. Pídele a la Virgen todos los días que te des cuenta que Dios te auxilia. María nos habla de ese Dios que auxilia, que se acuerda de nosotros, porque es misericordioso. Vamos con el punto 13. Como lo había prometido nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María habla del Dios que promete. Dios nos habla siempre de un futuro. Toda la Biblia está llena de promesas. El año pasado, el 8 de mayo del año 2020, estábamos con la cuarentena bien estricta. No pude visitar a mi mamá, pero mi mamá me mandó una carta que la voy a leer. Dice: muy querido hijito Carlitos, así me llama mi mamá, que pases muy feliz el día de tu cumpleaños y siempre. Que Dios cumpla en ti las 3.475 promesas que hay en la Biblia. Que todos tus anhelos se hagan realidad. Un fuerte abrazo y muchos besitos. Con mucho amor, mamá. Esta carta me enseñó que en la Biblia hay 3.475 promesas. Que Dios cumpla en ti las 3.475 promesas. La verdad que no las he buscado. Toda la Biblia está llena de promesas. Dios promete a Abraham una tierra y una descendencia numerosa, y Dios cumple. Dios promete una nueva alianza, y Dios cumple en su Hijo Jesucristo esa nueva alianza. Todas las promesas se han cumplido en Cristo Jesús. Y la gran promesa es que estamos llamados a vivir en la casa del Padre. La gran promesa es que hemos sido creados para la eternidad, y gracias a que Cristo ha muerto por nosotros en la cruz y ha resucitado, tenemos vida eterna. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Son palabras de Jesús. Hemos sido creados para la eternidad. Cristo, con su misterio pascual, nos abre las puertas del cielo de par en par. Esta pandemia va a pasar. Cristo no pasa. Y estando con Cristo tenemos vida eterna. Esa es la gran promesa de Dios. Hay vida eterna. Por eso, en este tiempo de pandemia, donde tantas familias han quedado heridas por la pérdida de sus seres queridos, tenemos que tomar conciencia que hay una gran promesa, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde nos encontraremos otra vez en Cristo Jesús, con María, San José, los santos, los ángeles, porque el cielo es eso, es la felicidad en plenitud. En el cielo estaremos en comunión con Dios, con María, con San José, con los santos, con nuestros seres queridos que han muerto en Cristo Jesús. Por eso no hay lugar, queridos hermanos, para la desesperación.
No hay lugar en la iglesia para estar desilusionados, porque hay una gran promesa. Los cielos nuevos y la tierra nueva, la vida eterna, el cielo, nuestra patria. Somos ciudadanos del cielo, dice San Pablo. Hemos sido creados para la vida eterna. Yo me acuerdo que una vez a una trabajadora que estaba limpiando una mesa en la cabina de RPP, le dije, por lo que haces te vas a ir al cielo. Y ella me dijo, padrecito, ahorita no, quiero vivir un poquito más. Todos queremos siempre vivir, nadie quiere morir. Pero que nunca se nos olvide que la verdadera vida es aquella que tendremos en la casa del Padre. Creo en las promesas de Dios que me hablan de los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios promete los cielos nuevos y la tierra nueva. Y nosotros, el día de nuestro bautismo, hemos hecho promesas a Dios, las promesas bautismales. Vamos a preguntarnos, ¿estamos cumpliendo las promesas bautismales? El día de nuestro bautismo hemos prometido renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Hemos hecho profesión de fe, creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Y esa profesión de fe se tiene que plasmar con una vida verdaderamente cristiana. Las promesas bautismales nos llevan a tener una vida verdaderamente cristiana. Queridos hermanos, termino esta jornada espiritual con un texto de Apocalipsis 22:1-5 para animarles, porque yo quiero que estén contentos, que estén alegres, que estén ilusionados, que tengan ánimo. Como sacerdote tengo que inyectarles esperanza. Lean Apocalipsis 22:1-5. Nosotros tenemos a la Virgen María como la gran aliada que nos lleva al cielo. El Hijo de María nunca se pierde. María es la portera del cielo. Hemos meditado sobre el Magnificat. Les dejo el material, lo vamos a colgar en el Facebook para que ustedes puedan volver a hacer las preguntas que yo les he dejado, también los textos bíblicos. Muchas gracias por su paciencia. Aquellos hermanos que se han dormido, les bendigo porque han descansado en paz, han tenido la caridad de desconectar sus micrófonos, por eso no se ha escuchado los ronquidos. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Jesús, por esta jornada espiritual. Gracias, Jesús, por la Legión de María, porque es el ejército de tu madre. Gracias, Jesús, porque tú nos ayudas con la fuerza del Espíritu Santo a vivir siempre contigo. Gracias, María, por el Magnificat, porque en esta oración tú, Madre Santísima, nos inyectas ánimo, nos inyectas ilusión, nos inyectas esperanza. Gracias, San José, porque eres nuestro Padre espiritual y te pedimos a ti, Santo Patriarca, que nos ayudes a centrar nuestra vida en Jesús y María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias. Un saludo a todas las legionarias de mi parroquia. Un saludo también a las personas de otras parroquias que se han conectado en esta jornada espiritual. Rezo por ustedes. Que tengan un muy buen almuerzo, un muy bonito día del trabajador. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, bendiciones, ánimo.